contractilidad segmentaria podemos valorarla por ecocardiografía y la valoración se corresponde cercanamente con el territorio coronario que aporta sangre a cada uno de esos segmentos y sobre este tema les estaré hablando en las próximas diapositivas. La motilidad segmentaria o regional del ventrículo izquierdo se evalúa utilizando un score semi-cuantitativo basado en ecocardiografía 2D o 3D. Ese movimiento endocárdico en cada segmento se gradúa como normal, como hipokinético, como akinético, como diskinético o aneurismático, como veremos en la tabla que está aquí a continuación. En esta tabla, denominada escala cualitativa para la evaluación de la contractilidad parietal segmentaria en la ecocardiografía, definimos 5 grados de contractilidad segmentaria: normal, hipocinesia, acinesia, disinesia y aneurismática. Se considera normal cuando hay un desplazamiento o excursión centrípeta del endocardio normal, es decir, el endocardio se mueve hacia el centro de la cavidad y hay engrosamiento de la pared en sístole. Hablamos de hipocinesia cuando hay una reducción en la amplitud de excursión o movimiento de ese endocardio a menos de 5 milímetros y del engrosamiento de la pared en sístole. Además, hay un retraso en el inicio de la contracción y relajación. Hablamos de acinesia cuando hay ausencia de desplazamiento endocárdico centrípeto, menos de 2 milímetros, y de engrosamiento parietal en sístole, es una mezcla de ambas cosas. Hablamos de disinesia cuando hay un movimiento hacia afuera o protrusión del segmento en sístole, generalmente asociado con un miocardio adelgazado y con presencia de escaras. Y hablamos de aneurismática cuando hay una normalidad del contorno diastólico y disinesia o presencia de un aneurisma. A continuación les mostraré una por una las alteraciones segmentarias de contractilidad. Para esto utilizaremos videos de pacientes con alteraciones o enfermos, que son los que están abajo en el lado izquierdo, y videos de pacientes normales para poder hacer la comparación, como el que está abajo en el lado derecho. En este caso tenemos dos videos de una visión apical de 4 cámaras. En primer lugar les hablaré de la hipocinesia. El concepto de hipocinesia dice que es una reducción de la amplitud, menos de 5 milímetros, y de la velocidad del movimiento endocárdico y del engrosamiento de la pared en sístole, y además incluye un retraso en el inicio de la contracción y de la relajación. En primer lugar vamos a observar el video que está abajo a la derecha, que es de un paciente normal, y podemos ver cómo el septum inferior sufre un desplazamiento, su borde endocárdico hacia el centro para tratar de encontrarse con el borde endocárdico de la otra parte que está al frente, que sería la pared anterolateral. El borde endocárdico se desplaza y se mueve hacia el centro de la cavidad, y además de eso podemos visualizar cómo se produce un engrosamiento en la pared septal. Cuando comparamos este video de un paciente normal con el video de un paciente que tiene una hipocinesia, tenemos la imagen que está en el lado izquierdo. En un recuadro de color rojo podemos observar un septum interventricular inferior que se contrae poco, hay poco engrosamiento, y el desplazamiento o excursión del borde endocárdico hacia el centro de la cavidad está disminuido si lo comparamos con el paciente normal. Esto es lo que se conoce con el nombre de hipocinesia, y en este caso debemos describirla de la siguiente manera. Decimos en el informe que el paciente tiene una hipocinesia del septum inferior en todos sus segmentos. En este otro caso observamos una visión apical de 2 cámaras. En el lado derecho tenemos un paciente normal. Observen cómo el endocardio se desplaza hacia el centro de la cavidad y se tratan de acercar o de besar tanto la pared anterior como la pared inferior. Ambas se desplazan y excursionan hacia el centro a la vez que se produce un engrosamiento de la pared. El paciente del lado izquierdo tiene una hipocinesia a nivel de la pared anterior del ventrículo izquierdo. Pueden observar cómo hay poco desplazamiento del endocardio hacia la cavidad. Realmente el que se desplaza es la pared inferior. La pared anterior poco se mueve o poco excursiona hacia el centro de la cavidad, y además de eso podemos observar cómo hay una disminución del engrosamiento de la pared anterior en todos sus segmentos. Yo creo que el que está
normal sería la porción más basal, pero la porción media y la porción apical están hipokinéticos. Esto lo describimos en el informe como una hipocinesia de la pared anterior en su segmento medio y en su segmento apical. En este caso tenemos una visión apical de 4 cámaras. En el lado derecho tenemos un paciente normal donde existe una adecuada excursión del borde endocárdico hacia el centro de la cavidad y un engrosamiento normal tanto de la pared anterolateral como del septum inferior. En el lado izquierdo tenemos un paciente que tiene una hipocinesia. Esta hipocinesia está localizada a nivel de la pared anterolateral. Hay una reducción de la excursión del endocardio hacia el centro de la cavidad y hay una disminución del engrosamiento de la pared. En este caso podemos decir que hay una hipocinesia del segmento medio y apical de la pared anterolateral. El siguiente trastorno de motilidad regional es la asinesia. La asinesia se define como ausencia de desplazamiento endocárdico centrípeto. Centrípeto indica hacia el centro de la cavidad, menor a 2 milímetros o ausencia de engrosamiento parietal en sístole. Acá tenemos una visión apical de 3 cámaras. En el lado derecho es un paciente normal. Observen acá el septum anterior y esta sería la pared inferolateral o pared posterior. Hay un desplazamiento del borde endocárdico hacia el centro de la cavidad. Ambas paredes parecen acercarse para tratar de coincidir en el centro y además de eso hay un engrosamiento parejo y homogéneo de la pared ventricular a lo largo desde la zona basal media hasta la zona apical. En el lado izquierdo, en el recuadro de color rojo, tenemos una zona de aquinesia. Esta zona de aquinesia está ubicada en el segmento medio y en el segmento apical del septum anterior. El segmento basal tiene un engrosamiento ligero, aquí habría una hipocinesia, y la pared inferolateral o pared posterior tiene una motilidad normal. Observe cómo se desplaza el borde endocárdico hacia el centro y se engruesa la pared. Y esta zona sería la zona aquinética. En este caso, la descripción a nivel del informe la realizamos como una asinesia del segmento medio y apical del septum anterior. En este otro caso de asinesia, podemos visualizar una visión apical de 4 cámaras, donde hay un movimiento normal en el lado derecho, que es un paciente sano, con adecuada excursión del endocardio y engrosamiento de las paredes. En el lado izquierdo podemos visualizar un paciente que tiene una asinesia a nivel del segmento apical del septum inferior. Este sería el septum inferior, este sería la pared lateral o anterolateral y acá en esta zona, que es la zona más apical del septum inferior, no hay engrosamiento y no hay excursión o movimiento del endocardio hacia el centro de la cavidad, ni tampoco hay desplazamiento del endocardio para intentar acercarse hacia la zona que está al frente, que sería la pared anterolateral. En este caso lo describiríamos como una asinesia del segmento apical del septum inferior. Aquí tenemos otro caso de asinesia. En este caso tenemos una visión apical de 3 cámaras. En el lado derecho un paciente normal con adecuada excursión del endocardio y adecuado engrosamiento. Este sería el septum anterior y esta sería la pared inferolateral, también conocida con el nombre de pared posterior. En el lado izquierdo tenemos un paciente que tiene una asinesia de toda la pared inferolateral o posterior. Observen que no hay excursión o desplazamiento centrípeto, es decir, desplazamiento hacia el centro de la cavidad del borde endocárdico y tampoco hay engrosamiento de la misma. Hay un movimiento normal del septum, pero la pared inferolateral o posterior no se mueve ni se engruesa. En este caso lo describimos como una asinesia de la pared inferolateral o posterior en todos sus segmentos. El siguiente trastorno de motilidad es la disinesia. Se define disinesia como un movimiento hacia afuera o protrusión del segmento en sístole, generalmente asociado con miocardio adelgazado y con presencia de escaras. En el lado derecho podemos observar una visión apical de 3 cámaras de un paciente sano, donde hay una adecuada excursión del borde endocárdico hacia el centro y un engrosamiento normal en todos los segmentos, tanto del septum anterior como de la pared inferolateral o posterior. En el lado izquierdo vamos a visualizar un segmento disquinético. Hay una disinesia del segmento apical que incluye la porción apical del septum anterior y la porción apical de la pared inferolateral y que lo debemos describir como disinesia
disinesia a nivel del ápex en el informe. Y el último trastorno de motilidad que les describiré es el aneurisma o alteración aneurismática de la contractilidad de la pared. ¿Qué significa aneurismática? Hay una normalidad del contorno diastólico junto con disinesia. En el lado derecho podemos observar una visión apical de 4 cámaras en un paciente sano o paciente normal con una adecuada excursión y contractilidad y engrosamiento de todas las paredes. En el lado izquierdo, una visión apical de 4 cámaras donde se observa una zona aneurismática en el ápex del ventrículo izquierdo, que en este paciente adicionalmente se ha acompañado de rotura de la pared con presencia de un hematoma entre el miocardio y el pericardio. Esto lo describimos como disinesia a nivel del ápex.